Y bueno, pues vamos a comenzar el día de hoy con nuestra enseñanza. ¿Están listos? Amén. ¿Sí? ¿Seguros? No sé cómo habrán llegado hoy, desvelados, cansados, distraídos, enojados, peleados. Espero que no, ¿verdad? Pero miren, eso no importa. Vamos a hacer eso a un ladito y vamos a pedirle al Señor en oración que hoy nos ayude y que su palabra caiga en buena tierra, que seamos buena tierra en donde su palabra dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Amén. Cierra tus ojos y acompáñame, por favor, a dirigirnos al Padre en oración. Padre celestial, estamos muy agradecidos por tu amor, Señor. Gracias porque hoy podemos, Señor, casi en todo el mundo celebrar a los padres. Gracias por ese privilegio que nos das. Pero sobre todo el mayor privilegio que hoy tenemos es de ser tus hijos. Señor, gracias. Gracias por ser un Padre tierno, amoroso, compasivo. Gracias porque extendiste tu mano hacia cada uno de nosotros y nos escogiste. Y gracias porque hoy nos estás guiando y nos estás entrenando. Estás conformándonos a la imagen de tu Hijo Jesús. Gracias por la obra preciosa que Él hizo al venir a esta tierra, vivir una vida perfecta de obediencia. Gracias por el sacrificio que hizo en la cruz por cada uno de nosotros, otorgándonos salvación, redención, libertad. Señor, y hoy podemos, gracias a ese sacrificio, tener una relación íntima y cercana contigo, como hijo y padre. Por eso te damos gracias. Síguenos santificando por medio de tu palabra. Y hoy pedimos, Señor, que desarrolles en nosotros un corazón de siervo, no solo de manera individual, sino de manera grupal, Señor, como iglesia local. Esa es nuestra oración. Te lo pedimos esta mañana, que sea tu Espíritu Santo y no yo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Titulé esta enseñanza Servicio, señal de una iglesia grande. Servicio, señal de una iglesia grande. Y si volteas a ver, no se nos ve lo grande por ningún lado. Pero la Biblia es muy explícita respecto a la grandeza, ¿verdad? Y hoy lo vamos a aprender. Porque no estamos hablando de grandeza en tamaño. Eso ya vivimos, aprendimos, no de muy buena manera, ¿verdad? Cómo llenar una iglesia, cómo generar una mega iglesia. Y mira, es relativamente fácil, pero no es lo que buscamos. No nos estamos centrando en cantidad numérica. Es importante, claro, y es el Señor quien añade. No está de paso decirlo para que tú lo tengas claro en tu corazón. Es Dios quien añade a la iglesia, no el esfuerzo humano, no la estrategia del pastor, ni la labor de liderazgo. No, es Dios quien añade a su iglesia y además quien la edifica, quien la sostiene, quien la hace crecer. Lo dijo el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, cuando había una discusión en esa iglesia carnal, si tú recuerdas. ¿Cuál era el pleito? No, yo soy de Apolos. No, yo soy de Pablo. No, yo, para no sonar carnal, soy de Cristo. Y había un problemón ahí de divisiones, ¿verdad? Porque preferían a un líder o a otro. Y Pablo, con la sabiduría de Dios y con la autoridad apostólica que Dios le dio, dice: a ver, se me calman todos. Ni Apolos, ni Pablo, ni nadie es importante. Dice: ¿qué somos nosotros? No somos nada. No somos nada, sino siervos del Señor. Pero quien da crecimiento, y ahí es donde Pablo se enfocó y dijo: quien da el crecimiento es Dios. Así es que lo importante y el enfoque de nuestra iglesia local debe ser siempre en Dios. Por eso nuestra visión, que cita, glorificar a Dios, impactando a nuestras generaciones. ¿A través de qué dice allí? De la palabra. A través de la predicación del Evangelio, ¿verdad? La palabra y el testimonio de una vida congruente basada en los principios de Dios. Eso es lo que buscamos. Después viene la visión, cómo lo vamos a hacer. Y esa todavía no me la aprendo muy bien, también yo estoy ahí machacándola. Espero que nos la sepamos pronto. ¿Sale? Amén. Sin embargo, hablo de esto y inicio con esto porque es importante que tú y yo sepamos que Dios nos ha llamado, como aprendimos hace 8 días. Él nos hizo un llamado.
a servir. Él llamó al pueblo de Israel, los sacó de Egipto para que le sirviera en el desierto. Y es lo mismo contigo y conmigo. El Señor nos ha llamado a servirle, a ofrecerle sacrificios de adoración. Y hoy aprendíamos en la mañana que el sacrificio es un mandato, ¿verdad? La adoración que le puedes ofrecer al Señor, decíamos, no es un gustito, ¿verdad? Ay, qué a gusto adoramos al Señor. No, la adoración es un mandato. Es algo que se pidió incluso, si tú recuerdas, en el Antiguo Testamento, el Señor dio mandatos y dijo cómo se debían acercar a Él en adoración. ¿Ofreciendo qué? Sacrificios. El día de hoy sigue siendo el mismo Dios y Él sigue pidiendo que la adoración sean sacrificios. Pero según Romanos capítulo 12 dice que ahora esos sacrificios ya no son muertos, sino sacrificios vivos, santos, agradables a Dios. Y pregúntale al que tienes a un lado, ¿quién es el sacrificio? Y tú contéstale, pues tú. Qué vacío sonó eso. No, mejor dile, yo soy el sacrificio. Yo soy el que tiene que morir y vivir para Dios. Morir a la carne, morir al pecado, pero vivir para Dios. Porque Él nos quiere usar, Él quiere que le sirvamos. Ahora, tú sabías que el Señor depositó en la iglesia una responsabilidad muy grande de liderazgo. ¿Cuántos saben eso? ¿Sí sabían o no? Sí. Y no el liderazgo al mundo, el liderazgo a la manera de Dios. Dios ha depositado sobre la iglesia la responsabilidad del liderazgo. Y Él pensó que ejerciéramos ese liderazgo dependiendo de quién. ¿De Él o de nosotros? De Él. No podemos ejercer el liderazgo dependiendo de nosotros. No podemos ejercer el liderazgo si dependemos de nuestras fuerzas o de nuestros métodos. ¿Y por qué crees entonces que el Señor diseñó la iglesia para que solo una sola persona fuera la cabeza? Y ese, mi hermano, no es el pastor. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Jesucristo. Entonces Dios se aseguró, escucha, esto es tremendo, Dios se aseguró de que su iglesia ejerciera el liderazgo con Cristo a la cabeza. Y cuando Él viene a este mundo y establece cuál va a ser y de qué manera vamos a ejercer el liderazgo, Él estableció que debe ser un liderazgo de servicio. Por eso esta prédica se llama servicio, señal de una iglesia grande. Queremos ser una iglesia grande a los ojos de Dios, no a los ojos de los hombres. Tenemos que aprender a ejercer el liderazgo con un corazón de servidor. Amén. Amén. Así es de que, ¿cómo dependemos de Dios? Viviendo en sujeción, viviendo en obediencia. No hay otra manera de ejercer ese liderazgo en esta iglesia local, más ni en ninguna otra, más que sujetos a la cabeza que es Cristo. Ahora, tú y yo sabemos que Jesús prometió muchas cosas antes de irse, ¿sí o no? ¿Recuerdan algunas? Jesús prometió muchas cosas. Que enviará un consolador. Que enviaría al Consolador, que es su Espíritu. ¿Qué más prometió? Que estaría con nosotros. Que estaría con nosotros, que volvería. ¿Qué más? Ajá, que tendríamos paz, nos prometió paz. ¿Qué más? Nos prometió vida eterna, nos prometió una morada celestial, ¿recuerdan? Todo eso Él lo prometió. Ahora, sin embargo, la promesa que hoy en día, actualmente tú y yo necesitamos echar mano de ella, no que las otras no, pero las otras se van a cumplir en un tiempo futuro. Una de las más importantes de las cuales hoy debemos echar mano es la promesa de que Él enviaría a su Espíritu Santo y que el Consolador estaría en nuestra vida, dentro de nosotros, morando para ayudarnos. En el Evangelio según San Juan, vamos allí, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Juan, capítulo 15. Juan, capítulo 15, está hablando precisamente de eso. Y recuerda que esos últimos capítulos de Juan son todas las indicaciones, instrucciones, enseñanzas e incluso las oraciones que Jesús hizo para sus discípulos. Y Jesús le prometió a sus apóstoles que enviaría al Consolador, pero además Él les prometió, ¿verdad?,
que si vivían de acuerdo al Evangelio, ellos iban a dar fruto. Quiere decir que las obras que nosotros como discípulos de Cristo produzcamos se van a dar si vivimos en su Evangelio, si nosotros le seguimos. Y eso es lo que dice Juan capítulo 15. ¿Cómo empieza el capítulo 15, verso 1? Dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué le va a pasar? Lo quitará. Pero, dice ahí, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y mira aquí, no el consejo, no la sugerencia, la orden. ¿Qué dice allí? Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Más adelante dice que los pámpanos que no llevan fruto son cortados y echados al fuego. Pero tú y yo somos llamados por Dios a perseverar en la fe, a perseverar en la gracia, y su Espíritu Santo te va a llevar a buen término. Su Espíritu Santo, el Señor te prometió que produciría fruto en tu vida. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Ahora hay que aprender cómo. Porque no se trata de que lo repitas 3 veces y digas amén, gloria a Dios, aleluya, una vuelta, un salto de alabanza y un grito de júbilo y ya quedó. No, tenemos que aprender cómo vamos a permanecer en Él. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo pensaba el hombre? Y ahora me enfoco específicamente en Adán. ¿Cómo pensaba el hombre cumplir el propósito de Dios alejado de Él? Adán tenía un propósito. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuál era el propósito? Ese era el cómo lo iba a hacer. Algunas asignaciones, pero realmente el propósito específico de Dios para Adán está en Génesis capítulo 1, verso 28, que dice: fructificad, multiplicad, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en ella. Ese era el propósito de Dios para Adán. ¿Vamos bien? Y escúchame, ese llamado que Dios le hizo a Adán no fue solamente un llamado que involucraba su vida y su familia personal. No, hemos estado aprendiendo el miércoles también, con la clase que tuvimos, hemos estado aprendiendo que Adán era representante legal de toda la humanidad. Término importante que estamos aprendiendo: él era la cabeza federal de la humanidad. Un representante para toda la humanidad, de manera que todo lo que Adán hiciera iba a repercutir directamente en la humanidad completa. ¿Vale? Ahora, Adán falló en esa misión. Él fue el primer Adán. Viene el postrer Adán, que es Cristo. Viene nuestro Señor. Y no es una casualidad que a Él se le da el título de cabeza de la iglesia, porque ahora resulta que todos aquellos que por la fe son redimidos y son hechos hijos de Dios y nacen de nuevo, todos aquellos, ahora su nueva cabeza federal, su representante legal, ahora es Cristo. Este concepto es importantísimo que lo tengamos claro, porque ahora todo lo que Cristo haga va a repercutir y va a afectar en sus hijos. Ahora, lo más interesante es que Cristo ya lo hizo todo en la cruz del Calvario. Él dijo: consumado es. ¿Qué tenemos que hacer? Acercarnos por la fe y disfrutar de los beneficios que ahora el postrer Adán nos otorga a cada uno de nosotros. Y uno de esos beneficios lo acabamos de leer en Juan capítulo 15. ¿Qué dice? Permaneced en mí. El hecho de que tú y yo podamos permanecer en Cristo es gracias a que Él es nuestra cabeza federal, gracias a que Él es nuestro representante. No, el título de cabeza de la iglesia no es un título bonito nada más, hermano. Es un título sumamente importante, porque de eso depende el éxito de la iglesia. Y si tú y yo hoy estamos aprendiendo y entrenándonos para servir, tenemos que hacerlos sujetos a la cabeza. Todo lo que Cristo hace,
y produce por medio de su espíritu, va a ir en beneficio y en pro de la iglesia local. Necesitamos permanencia en Cristo. Dilo conmigo: necesito permanecer en Cristo. Lo necesito, es una necesidad. Ahora, cuando hablamos de permanencia, ¿cómo vemos a Jesús? Cuando decimos que Él es la cabeza, tenemos también que reconocer su señorío. Hoy en día, nuestro amado Señor Jesús ganó ese título, dice la palabra, ¿verdad? Que Él fue exaltado hasta lo sumo. ¿Gracias a qué? ¿A qué fue exaltado hasta lo sumo? Porque fue obediente. ¿Hasta cuándo? Según Filipenses, hasta la muerte. ¿Y qué clase de muerte? Y muerte de cruz. Un sacrificio expiatorio, un sacrificio con sustitución, hemos aprendido, y una sustitución doble, ¿verdad? En donde Él se desprende y se despoja de su justicia y nos la da, y nos dice: despréndete y despójate de tus pecados y dámelos, yo me los adjudico. Esa imputación doble es importantísima que la entendamos, porque gracias a esa obra en la cruz, Él ahora, como Señor supremo, como autoridad absoluta y máxima de la iglesia, Él puede tomar ahora un pueblo nuevo para sí y guiarlo a servirle. Lo mismo que hizo con el pueblo de Israel, o que el Señor quería hacer con el pueblo de Israel sacándolo de Egipto, es lo mismo que Él quiere hacer contigo y conmigo, sacándonos del mundo. Hoy somos su iglesia, llamados por una cabeza federal, una autoridad absoluta, pero Él es el Señor. Así es de que todo aquello que Él pide, tú y yo necesitamos decir: sí, Señor, lo voy a hacer, porque eso le honra, eso le adora. Un pastor prominente dice: no debemos permitir que la iglesia de Cristo sea edificada sobre los caprichos de una cultura mundana cambiante. Me impactó esa frase. Dice: no debemos permitir, nosotros como iglesia no debemos permitirnos el ser caprichosos y que nuestra iglesia se edifique en base a la cultura del mundo, a cómo cambia el mundo. Es una tristeza y es una pena ver cómo las iglesias han mutado. Hoy ya no son la iglesia, hoy ya Cristo no está en la cabeza, porque están permitiendo aberraciones, y es tu responsabilidad y la mía mantenernos así. Ahora, si nosotros no lo vamos a permitir, ¿quién más crees que no lo va a permitir por el simple hecho de ser la cabeza? Cristo. Cristo. Él no lo va a permitir por ningún motivo. ¿Cómo entonces cambiamos esa mentalidad mundana? Si Dios nos ha llamado a servirle, ¿cómo cambiamos esa mentalidad mundana? Otro pastor prominente dice: a través del poder inmutable del Evangelio. Ese mensaje no cambia y no deberíamos permitirnos cambiarlo. ¿Cuál es ese poder inmutable? Que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, que fue sepultado. Hay evidencia de que fue sepultado, pero dice número 3, que resucitó al tercer día. No debemos cambiar ese mensaje. ¿Vale? ¿Vamos bien? Sí. Por último, esto es solo la introducción para ir al punto de cómo aprendemos hoy a servirle al Señor, a ser una iglesia grande. Tú sabes que en la cruz del Calvario Cristo llevó una corona de espinos. ¿Por qué es tan trascendente? Lo aprendíamos en varones. ¿Por qué es tan trascendente la corona de espinos? ¿Cuántos recuerdan sermones de Semana Santa? ¿Alguna vez lo habrás escuchado? ¿Por qué es tan trascendente, hermanos, la corona de espinos? ¿Qué está pagando Cristo allí? ¿Qué está redimiendo simbólicamente con una corona de espinos? ¿Por qué no un collar de espinos? ¿Por qué no un cinturón de espinos? ¿Por qué no una pulsera de espinos? ¿O una tobillera o rodillera de espinos? ¿Por qué una corona? Porque esto la mente, ¿Por qué? por nuestros pensamientos. ¿Tú recuerdas en la maldición por la desobediencia de Adán y Eva? La maldición específica sobre la cabeza federal, que era Adán, ¿cuál fue? Con espinos, Ya les di toda la pista. la tierra. ¿Cuál fue la maldición?
¿El trabajo? No. No, el trabajo no es una maldición. Dios es trabajador y nos ordena trabajar. El trabajo no es una maldición. ¿Cuál fue la maldición? Que la tierra no iba a producir. Que la tierra, ¿qué iba a producir? Espinos. Espinos y cardos. ¿Ya les da una pista? Sí. ¿Qué pagó Jesús en la cruz del Calvario? Simbólicamente con la corona de espinos. La maldición de la tierra, del trabajo, de la labor del hombre. ¿Y cuál era la labor del hombre? Fructificar, multiplicar, llenar la tierra, sojuzgarla y señorear. Cristo lleva esa maldición en la cabeza y Él redime, y Él como cabeza federal está restaurando esa autoridad, no para ti, para mí, porque si Él la volviera a poner sobre ti, sobre mí, ¿qué va a pasar? Otra vez lo mismo. ¿Qué va a pasar si el Señor nos vuelve a poner la autoridad en la cabeza? Nos hace a nosotros cabeza federal. ¿Qué va a pasar? Varones, si tú eres la cabeza federal de tu hogar, ¿qué va a pasar? Se va a perder. Si eres cabeza pero no federal, la vas a estropear, igual que Adán. Y ya aprendimos, no podemos tener el mismo orgullo que de decir, no, si hubiera sido yo, a diferencia de Adán, no hubiera metido la pata. Qué orgullo y qué altivez. O sea que Dios se equivocó en escogernos a Adán como cabeza federal. Ahora resulta. Qué tremendo es esto. Por eso Cristo es la cabeza de la iglesia. El primer Adán falló, ahora yo voy a tomar el lugar. Y yo voy a garantizar que no vuelva a fallar el asunto. Esto, hermanos, es impactante, porque gracias a eso es que hoy Cristo, escuchen esto, Cristo ejerce su liderazgo en la iglesia local. Y cuando Cristo ejerce el liderazgo en su iglesia, Él sí fructifica, Él sí produce fruto en ti y en mí. Él sí multiplica ese fruto, Él sí llena la tierra ¿de qué? De personas hechas a su imagen y semejanza, porque los está santificando, los está transformando. Y es Él quien va a sojuzgar y a señorear la tierra también, ¿verdad? De una manera también absoluta, cuando Él venga y reine, de una manera contundente. El Señor Jesús, al portar esa cabeza de espinos, está redimiendo la tierra. Y tú y yo lo hemos aprendido ya muchos años. El nombre Adán viene de la raíz griega Adama, que significa tierra. Cristo redime al hombre, Cristo redime la humanidad, y gracias a eso Él se gana el derecho de liderar su iglesia y sembrar en todos sus hijos y en sus hijas, que son como tierra, sembrar vida y producir fruto por medio de su espíritu. Esto es impactante. Así es de que servir, amado, servir al Dios Altísimo no es un sentimiento que nace solo de gratitud. No, servir a nuestro Dios es un derecho que Jesucristo ganó en la cruz, redimiéndonos con esa corona de espinas, derramando su sangre y devolviéndonos el derecho a ser fructíferos. Él ejerce ese liderazgo sobre ti y sobre mí. Así es de que servir no nada más, ay, qué bonito servir. Bueno, si lo piensan bonito, porque luego hasta nos quejamos del servicio. Peor aún, el derecho que Cristo ganó de que le sirvas, de obrar en ti, de arar tu tierra, remover piedras, remover espinos, remover raíces de amargura. Ese derecho que Él ganó en la cruz, a veces lo despreciamos. No podemos hacer eso. Por este concepto, el servicio viene de algo de más peso, y espero que hoy esté entrando en nuestro corazón. Nos quedamos ahora, sí, Cristo, y trataba yo de poner palabras que nos ayuden a entenderlo. Hoy, ¿dónde está Cristo, amado? Dice la Biblia, a la diestra del Padre. ¿Qué está haciendo allí? Intercediendo por Intercediendo
por nosotros. Es como si Él estuviera hoy ejerciendo un liderazgo posicional allí. Voy a usar esa palabra para que se te grabe. Su posición de exaltado hasta lo sumo a la diestra del Padre, esa posición que Cristo ganó, hoy le permite ejercer un liderazgo intercesor. Él está intercediendo por ti y por mí. Pero además, dice la Biblia que Él envió a otro consolador, su Espíritu, a que morara dentro de nosotros. Y esa es la manera en la que Cristo ejerce un liderazgo funcional. No solo posicional, funcional. Porque Él necesita asegurarse de que su iglesia funcione. ¿Cómo se va a asegurar de que su iglesia funcione bien? Voy a mandar mi Espíritu. Entonces no solo Cristo mandó su Espíritu, sino está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí, asegurándose que las cosas pasen como Él lo determinó. ¿Vamos bien? Amén. Gálatas capítulo 5 y capítulo 6, tú estudialo en tu casa. Lo dejé de tarea en varones. Necesitas ahí comprender que somos llamados a crucificar nuestra carne con sus pasiones y con sus deseos. Yo te quiero preguntar, ¿cómo es posible que un ser con naturaleza pecadora hoy sea capaz de crucificar sus deseos y sus pasiones? ¿Cómo es eso posible? ¿Sí escuchaste la pregunta, amado? ¿Cómo es posible que una criatura que nació en depravación total, cómo es posible que hoy sea capaz de crucificar sus pasiones y sus deseos pecaminosos? ¿Cómo es eso posible? Con la ayuda del Espíritu Santo. Amada iglesia, eso se llama liderazgo. Solo Cristo lo pudo hacer. Amén. Y su liderazgo no fue impositivo, su liderazgo fue de servicio. Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Tú eres capaz de morir a tu carne gracias al liderazgo que Cristo está ejerciendo ahorita por medio de su Espíritu, porque Él te está guiando. Tuvo incluso que poner su Espíritu a nuestro servicio para animarnos, fortalecernos, exhortarnos, redarguirnos de pecado. Sigue ejerciendo ese mismo liderazgo, pero como el Rey de Reyes, entronado y exaltado en el cielo. Ya no como el siervo que vino aquí, ¿verdad? No, Él ya está exaltado hasta lo sumo. Y esto es fundamental que lo entendamos. Por lo tanto, en la introducción podemos concluir: el servicio no es iniciativa del creyente. ¿Habían oído esa frase que de repente usamos o que hemos escuchado en otros lados? No le hacemos ningún favor a Dios cuando le servimos. ¿Sí habíamos oído esa frase? Bueno, hoy nos cobras más sentido, porque que tú sirvas a Dios no es tu iniciativa. No es tu iniciativa ni fue tu idea. Servir a Dios fue idea de Él. Tener un pueblo que le sirviera fue idea de Él. Y por esa razón, no deberíamos ni dudar, ni ser renuentes, ni quejarnos cuando Él nos llama, ¿verdad? Ahora, yo no hablo de la gratitud y el corazón entregado que mostramos. Eso está bien, síguelo teniendo. Pero no servimos a Dios por la gratitud, servimos a Él porque Él determinó que le sirvamos. Y ya es ganancia que lo podamos hacer con un corazón lleno de gozo, lleno de gratitud. Y cómo no, ¿verdad? Diría mi amigo Pablo Tizón, ¿cómo no? Pues ¿cómo no? Si Él se lo ganó, el sacrificio que hizo se lo ganó totalmente. Fue iniciativa de Dios. Llévate esto en tu corazón. Desde antes de la fundación del mundo, tener un pueblo para sí, redimido con la sangre de su Hijo, un pueblo santo y apartado para que le sirviera. Ahora, vámonos ya a lo que nos toca a nosotros. Como iglesia, teniendo este fundamento, la pregunta es: si cambia ahora nuestra perspectiva respecto al servicio.
El servicio ya no es de contentillo. ¿Estamos de acuerdo? Ojalá y la base sea un corazón dispuesto, no como el Jonás, que fue y obedeció y fue a Nínive de malas y vio gran salvación en Nínive y se quedó de malas, y tan de malas que el libro acaba así con incertidumbre. No se dice más qué pasó con Jonás. Qué feo final. Vio un pueblo entero arrepentirse y no pasó nada en su corazón porque fue a servir de malas. No seamos así. Mejor como un Pablo, ¿verdad? Como un Pedro, ¿no? Dice la tradición, murió en una cruz de cabeza, diciendo: ni siquiera soy digno de morir como murió mi Señor. Qué tremendo es eso. Entonces vamos a aprender 5 cosas importantes que como iglesia debemos tener claras para servir a nuestro Dios. Lo primero es la esencia del siervo. La esencia del siervo. Vamos a Marcos 10, rapidísimo. La esencia del siervo. ¿Cómo que la esencia? Tú y yo somos siervos de Dios. Somos servidores del Dios Altísimo. Y tenemos que comprender cuál debe ser nuestra esencia. Marcos capítulo 10, junto con otros paralelos de los evangelios, habla de este episodio. Miren, son de esos episodios que nos puede dar risa, nos puede dar tristeza, nos puede dar enojo, pero porque nos identificamos con los discípulos. Hoy más que nunca me identifico con todos y cada uno de ellos, porque veo la humanidad que tenían, misma que yo tengo. Fíjate qué dice Marcos 10 a partir del verso 32. ¿Están ahí? Yo no, espérenme un poquito. Listo. ¿Qué acaba de suceder un poquito antes? Que Jesús anunció su muerte, y que además de que anunció su muerte, Él les dice quién es el mayor. Y tú recuerdas, en ese episodio puso a un niño en medio. Dijo: este es el mayor. Pero resulta que los discípulos, como sus servidores, eran de lento aprendizaje, ¿verdad? Y cuesta trabajo, por el orgullo, por miles de cosas. Nuevamente dice, vamos a leer desde el 32, dice: iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Aprendimos que es porque Jesús iba caminando como con violencia, con determinación, con aplomo, con coraje, porque Él sabía que ya iba a ir a morir a la cruz. Él no entró con miedo, Él dijo: ya me urge ir y consumar la obra. Dice: entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Estas son palabras de Jesús. Y dice, sigue diciendo el Señor: y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Yo no sé tú, pero si tú hubieras sido discípulo de Jesús, y ya es peligroso suponer, ¿verdad? Porque a veces pensamos: no, yo no. Pero ¿cómo hubiéramos actuado si nuestro maestro nos dice todo lo que le van a hacer? ¿Qué hubiéramos hecho? Tal vez hoy nos es fácil decir, porque estamos en Cristo, ¿verdad? Y nos es fácil decir: no, pues le hubiera dicho: no, Señor, me duele mi corazón. No, ¿cómo crees? Pedro también le dijo: no, Señor, mira, no te acontezca tal. Hasta lo reprendió, ¿verdad? Apártate de mí, Satanás. Quiero que veas qué hicieron los discípulos después de esta noticia. Y no es la primera vez que Jesús anuncia su muerte, ¿vale? No fue la primera vez, pero ya está más cerca, porque ya están en Jerusalén. Mira cómo responden ellos. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. No
nos riamos. No nos riamos. Porque creo que hubiéramos hecho lo mismo. No creo, estoy seguro que hubiéramos hecho lo mismo, de una u otra forma. Pero no muestran ningún interés por su maestro. Ok, sí, está bien. Ahora vamos a nuestra agenda. O sea, está bien, sí, tú vas a morir, vas a ser escarnecido, hasta te van a escupir, que es algo horrible, humillante. Pero vas a resucitar, tú ya lo tienes resuelto, vamos a nuestro asunto, a lo que a mí me interesa. ¿Me puedes conceder que en tu reino esté uno a la derecha y otro a la izquierda? ¿Nos puedes conceder? ¿No te impacta esa actitud del ser humano? Él les dice, Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís, podéis beber del vaso que yo bebo. ¿Para qué tengo los lentes? Dice, no sabéis lo que pedís, podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Los otros 10, ¿qué hubiéramos esperado que hicieran? Oye, qué insensibles son. El maestro nos está abriendo su corazón, nos está diciendo que lo van a azotar, que lo van a matar, y ustedes andan de ahí tras el hueso. ¿Qué les pasa? No. ¿Qué dice que hicieron? Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. ¿Por qué razón? Porque también querían hueso. ¿Cómo lo sé? Por lo que Jesús les dice, por la respuesta más. Jesús llamándolos, a ver, vengan para acá, les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Justo este principio que debe operar en su iglesia, ese es el principio que el Señor Jesús hoy se está esforzando por producir en nosotros. El liderazgo que Jesús está ejerciendo hoy está enfocado en esto, en producir en ti y en mí un corazón de siervo, no un corazón de querer ser el primero, querer ser el más grande o el más prominente. No, el Señor Jesús hoy está enfocado en que tú y yo aprendamos a tener un corazón de siervo. Ellos iban, hermanos, estos discípulos, tan ensimismados que no les afectó escuchar lo que su maestro iba a padecer. No les importó en lo absoluto. ¿En qué pensaban los discípulos? Pensaban en un reino temporal. Dijeron, ¿ya te vas a morir? Ok, pues entonces al menos garantízanos algo. Porque la idealización que teníamos de esto que estaba pasando entre nosotros, que era que redimieras al pueblo de Israel, pues ya vimos que no se va a dar, porque dices que te van a matar. Estábamos esperando la estrategia de cómo derrocar a Roma, pero pues ya te vas a morir. Pues entonces, aunque sea allá donde dices que vas a ir, y el reino espiritual que dices que hay, pues ya danos un huesito. No, el Señor vino a establecer, tú y yo sabemos, un reino eterno y espiritual. Pero ¿qué pasa con el corazón del hombre? Que buscamos constantemente ser reconocidos, buscamos constantemente ser aprobados, y eso no nos gusta, ¿verdad? Querer ser valorados por encima de los demás. Ahora yo pienso en estos dos hermanos, Jacobo y Juan. Ellos dijeron, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Aún allí hay disensión, porque la derecha es más importante que la izquierda. Entonces llegaron los dos como diciendo, escoge, ¿a quién quieres a la derecha y quién a la izquierda? Aún entre ellos que eran hermanos.
Y eso nace de un corazón egoísta que busca servirnos a nosotros nada más. De un corazón que busca nuestros propios esquemas, nuestra propia agenda, nuestros propios intereses, nuestras propias estrategias, todo para pasar por encima de otros y conseguir nuestros propios planes. Pero no podemos, como su iglesia y él como cabeza, desarrollar esa mentalidad. Mi esposa escucha un podcast que le ha bendecido mucho y justo hablaban un tema del servicio. Y ahí me impactó una frase, decía: no hay atajos para la exaltación. Dios no nos quiere exaltar, pero pasando por la humillación. Para llegar ahí debemos pasar por la senda de los mansos y los humildes. Eso es lo que tenemos que vivir, y el Señor se va a encargar de que lo vivamos, ¿sale? Y si los otros 10 se indignaron, sabemos que es porque también eran egoístas, también eran envidiosos. Para pasar al otro punto, solo te dejo con esta idea en el primer punto. ¿Qué valora el mundo? El mundo valora el orgullo y él desprecia la humildad. El mundo valora el orgullo y desprecia la humildad, pero el Señor dice que le da gracia a los humildes, mas mira de lejos al altivo. ¿Bajo qué cabeza federal queremos vivir? Esa sería la pregunta. Esas palabras que se usan en el griego original ya no las sabemos. Diáconos, doulos, ya las sabemos. Diáconos, el que levanta el polvo profusamente porque anda de aquí para allá sirviendo a todos como mesero. Eso es un diácono. Doulos, un esclavo que sirve, pero hoy tú y yo entendemos por amor a nuestro Señor Jesucristo. Y como hijos, tú y yo somos llamados a ser tanto diáconos como doulos. Amén. Amén. Diácono no como nombramiento oficial, diácono como concepto de servidor. Número 2, no nada más la esencia del siervo, sino además la motivación del siervo. Colosenses 3, fíjate que dice allí, vamos rápidamente a Colosenses 3. Dice así, verso 23 y 24, Colosenses 3, 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, ¿como para quién? Como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mira, número 1, nuestra esencia debe ser de un siervo, de un servidor. Es la esencia más pura. El corazón del creyente se debe caracterizar por eso. Pero número 2, la motivación. ¿Por qué servimos? Si tú lo haces por alguien más, empezando por ti, y número 2, por otra persona, tu motivación está equivocada. Porque de acuerdo a esta palabra, ¿qué dice que debemos hacerlo? De corazón, ¿para quién solamente? Para el Señor. Sabiendo que de quién recibiremos recompensa. El Señor. Exacto. Miren, por más que sirvan en esta iglesia local, yo no tengo nada que ofrecerles. Nada. Y nada de lo que yo les pueda dar, pagar, decir, hacer, los va a hacer sentir satisfechos. Nada. Así es de que no busques nunca ni mi aprobación, ni la de ningún líder, ni la de ningún hermano, ni la de nadie en ningún lugar. Nunca. Te lo pido. Porque no eres a mí a quien me sirves, es al Señor a quien sirves. Ni a nadie más. Y Él sí promete una recompensa. Y además dice que es una herencia eterna. Qué maravilloso es eso. Efesios 6:6 lo dice también. Vamos rápido ahí un poquito más atrás. Efesios 6:6. Fíjate de qué forma lo dice allí. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad
como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Ahí está. No sirvas esperando que otros te vean para que se agraden de lo que hiciste. No necesitamos eso. Nuestra única motivación debe ser Cristo, agradar a nuestro Señor. Y ahí tendrás esperanza de recompensa eterna. ¿Sale? La esencia del siervo, la motivación del siervo. Número 3, la capacitación del siervo. Porque necesitamos ser capacitados también. Vamos a 1 de Corintios 14:40. 1 de Corintios 14:40. Dice así: y en el contexto de este versículo, ¿tú sabes qué estaba sucediendo? Digo, el contexto es toda la carta, y ya aprendimos un montón de los corintios. ¿Qué aprendimos de ellos? Que son bien desordenados, Desobedientes. que había un caos en esa iglesia. Y lo peor es que se creían un montón, porque operaban en dones. Era lo peor. Pero era una bola de gente que si corremos y seguimos al líder de allá, corremos y seguimos al líder de acá, en la Santa Cena yo tengo hambre, yo voy a empezar, en la Santa Cena yo me pongo borracho, así. Una iglesia caótica. Y entonces por eso, si tú lees el contexto de lo que está sucediendo aquí también, era el orar en lenguas. Ahí dice, y profetizar, ¿verdad? En ese periodo que aprendimos fundacional, sucedía esto, había un caos, un borlote, yo creo que parecía gallinero, y en medio de eso, bota este versículo, que dice Pablo, pero hágase todo, ¿cómo? Decentemente y con orden. ¿Cómo llegamos a la decencia en el servicio? ¿Cómo llegamos al orden en el servicio? Y creo que es algo con lo que batallamos también. Yo de manera personal, eso creo que lo saben, está de más decirlo. Y estoy trabajando en ello. ¿Cómo hacer una labor decente? ¿Cómo hacer una labor en orden? ¿Qué nos va a ayudar a entender esto? 1 de Timoteo 2:15. Vamos rápido ahí para que sepamos cómo debemos capacitarnos. Si el Señor pide que lo hagamos decentemente y con orden, significa que debe ser un trabajo y un servicio bien hecho. Y para hacer algo bien necesitamos capacitarnos. ¿Sale? ¿Dónde? ¿Cómo empieza la capacitación? Bueno, la iglesia local tiene que ofrecer, en días de esto, tiene que ofrecer capacitación. En nuestro caso, al ser una iglesia joven, no tenemos áreas de capacitación. Hay escuelas que hoy tienen seminarios. Hace poquito invitaron a algunos alumnos de la iglesia a cantar en una iglesia en un aniversario. ¿Saben cuántos años cumplió esa iglesia presbiteriana? 73 años. Nosotros 8. ¿Ah? 73 años. Y seguro ya la estructura y el orden está fabuloso. ¿Ah? Pues ¿qué creen? No. Me contó mi hija, ay, mamá, había mucho desorden y estuvo hermoso. Ah, padre. Y ya. No por eso nos vamos a conformar. Hay escuelas que llevan años y que lo han hecho muy bien. Maravilloso. Nosotros estamos aprendiendo. Tenemos que proveer herramientas para la iglesia. Herramientas, domingo 9 de la mañana. Va a haber cambios. No se me acomoden. Porque hoy todos en esta iglesia, si son miembros, necesitan discipularse. Todos. Casas de estudio. Nos tenemos que ver entre semana para edificarnos. Todos deben asistir a una casa de estudio. Y si como herramienta fuera puedes recurrir a otros recursos, adelante, hazlo. Gloria a Dios que puedas hacerlo. Porque todo necesita hacerse decentemente y con orden. ¿Qué dice 1 de Timoteo 2:15? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Es segunda. ¿Ya ven? Por eso hay que usar lentes y hacerlo todo con decencia y orden. Discúlpenme.
los ojitos me fallan de repente. Segunda, ahí un poquito más adelante. Nada más déjenme checar. Sí. Sí, porque sí, el otro nada que ver. Listo, gracias. Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El proceso de Dios, como hijos suyos, nos entrena también. De forma natural, la iglesia tiene que estar diseñada para entrenarnos, para volvernos expertos en ciertas áreas, sí, de forma natural. Y tenemos que poner énfasis y enseñar e instruir al respecto, ¿sale? Y segunda de Timoteo, también capítulo 2, pero versos 1 al 7. ¿Qué dice allí? Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Eso quiere decir la cadenita que se tiene que formar. Gente que ya ha crecido, que es más madura, que va a poder tomar a otros creyentes y que les va a ir ayudando a crecer, a madurar, a ver cómo se hacen las cosas para que ellos a su vez le puedan enseñar a otros, y que de forma natural en la iglesia eso suceda, que haya una capacitación constante. Dice después, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. O sea que hay que hacer un trabajo, y el trabajo debe ser arduo. También el verso 6 dice, labrador, para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Debemos esforzarnos en su gracia, pero el Señor garantiza que nos va a ayudar a entender cómo funcionan las cosas, cómo hacer las cosas, no solo hacerlas por hacer, con sabiduría también. Entonces, llevamos 3, la esencia del siervo, dijimos, ¿verdad? Número 2, la motivación del siervo, y vamos 3, ya dijimos, la capacitación del siervo. 4, la capacidad del siervo. No es lo mismo capacitación que capacidad. Tú y yo sabemos que si en la iglesia podemos ser capacitados, la base debe ser su palabra. Pero además, cuando hablo de capacidad, hablo de la fuerza, hablo del poder para hacer ciertas cosas. Y según Colosenses, capítulo 1, vamos a poder descubrir la capacidad del siervo. Se me viene a la mente cuando hablamos de autos, ¿verdad? Hay ciertos autos que dan cierto rendimiento, que tienen ciertas capacidades, su motor tiene ciertas capacidades, ¿cierto? Y un motor a otro, de acuerdo al modelo, difiere, ¿vale? No es la misma capacidad y el motor no genera la misma potencia. Ahora, en nuestro caso, nosotros, de manera humana, tenemos una capacidad. ¿Cuántos sabían eso? ¿Sí? Y aquellos que promueven esa capacidad humana se llaman humanistas. Nosotros no somos ni podemos ser humanistas. No podemos esforzarnos en nuestras propias fuerzas. Ya leímos en que sí debemos esforzarnos en la gracia de Dios. Pero la capacidad del siervo, escucha cómo y de dónde proviene. Colosenses 1:9 al 14. Lean conmigo. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Aquí está la capacidad, verso 11, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de mi gloria, dice, no, de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, dando gracias al Padre que nos hizo, ¿qué? Aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención
por su sangre el perdón de pecados. Y si tú sigues leyendo, te das cuenta que la plenitud de Cristo, toda la divinidad de Dios sobre Cristo, hoy está otorgado a nosotros también. No tenemos excusa para decir no puedo, porque aquí leíste que el Señor te ha dado la capacidad, Él te ha dado el poder. No puedes decir, no, yo no puedo desarrollar eso, no, yo no puedo servir en eso porque no sé. No, Él te ha hecho apto y lo puedes lograr. No nada más este versículo, ahí unos capítulos adelante, en el 3:16, fíjate que dice, Colosenses 3:16 y 17. Dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús. Y mira, eso no es solamente una declaración. Ese versículo, por los contextos, no significa que porque tú dices en el nombre de Jesús puedo. No. Es que usamos el nombre de Jesús porque usamos el poder de Jesús. Por eso podemos. No porque usé su nombre, sino porque usé su poder en mí. ¿Sí quedó claro qué significa ese versículo? Y por último, 2 Corintios 3, 4 al 6, también habla de la capacidad. Y este es uno de mis versículos favoritos. Los que han visto mi WhatsApp, de hecho es el versículo que tengo allí. 2 Corintios 3, versos 4 al 6. Si ya estás ahí, dice: mira la actitud de Pablo, qué hermosa. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Amado, tú no eres competente porque hayas estudiado. No eres competente porque tengas dones. Eres competente porque tu competencia proviene del Dios Altísimo. Así es de que no temas. Sí, capacítate, sí, prepárate. Eso fue el 3, capacitación. Entrénate. Pero tu capacidad no depende de tu capacitación. Tu capacidad depende del poderoso Dios que tenemos. Amén. Vamos al último. La actitud del siervo. ¿Vale? La esencia, dijimos, la motivación, número 2. Número 3, la capacitación. Número 4, la capacidad del siervo. Y número 5, la actitud del siervo. Colosenses 3, ahí mismo donde estábamos, versos 12 y 14. Fíjate qué tremendo es la actitud del siervo. Mira, podríamos desarrollar, trabajar los primeros 4, pero el Señor no te va a dejar saltarte el 5. ¿Y sabes por qué no te va a dejar saltarte el 5? ¿Alguien sabe? Es muy fácil. Por el orden. Porque te ama. Porque te ama. Y no quiere que te des topes. ¿Ah? Que no te des tantos topes como yo me di. Te ama tanto que Él va a estar cuidando tu actitud. Recuerda, su liderazgo como cabeza federal lo está ejerciendo sobre ti y va a cuidar tu actitud. Él va a cuidar tu actitud porque su espíritu ahí está. Dice así, Colosenses 3, versos 12 al 14: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre. Respiren, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros
y sobre todo, ¿verdad? Sobre todas estas cosas, ojo con esa frase, no dice que lo otro lo hagas menos. ¿Qué significa sobre todo? Lo que va a caer sobre todo, lo que va a envolver todo. ¿Qué va a ser? Vestidos de amor. Vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. O sea que el amor une todo eso. El amor une todo eso. No sé por qué se me vino a la mente, pero con esto te va a quedar claro. Hace algunos años viajamos a Acapulco con mis suegros y él conocía un restaurante desde chamaco, el Tío Miguel, ¿sí? Muy recomendable. El amigo Miguel, restaurante de mariscos. Y cada vez que voy ahí, desde que mi suegro nos presentó el restaurante, pido un platillo que no sé ni cómo se llama, pero es, imagínense mariscos, ay, camarón, pulpo, ostiones, calamar, no, surimi no, eso es falso. Camarón, o sea, todo, mariscos, todo. La misericordia, la benignidad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia, el soportarnos, todos estos mariscos envueltos en una capa de tocino. El tocino es el amor. ¿Les quedó claro? Amarra todo y sabe delicioso, en una crema de chipotle. Delicioso. Es que el amor debe envolver cada aspecto, cada actitud, amado, debe ir impregnada del amor de Dios. Entonces vamos a trabajar mucho en eso. También dice, creo que ¿hasta qué versículo era? 14. Dije el 14, ¿y sí leía el 14? Sí. Ok, ahora, Filipenses. No. Hay otro versículo, pero no puse la referencia. Este versículo, ayúdenme a buscarlo, por favor. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Creo que es. Ayúdenme con sus super teléfonos rápidos. Filipenses 2:3. Entonces sí la tenía anotada. Filipenses 2, del verso 1 en adelante, para acabar con esto. Y ya cuando hablamos Filipenses 2 sabemos de qué se trata, ¿sí o no? Y vamos a leer el pasaje para terminar. Dice así: por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Recordemos que la palabra original, sentir, no viene de sentimiento, ¿verdad? Sino viene de una firme convicción y una firme determinación de hacer las cosas, donde sí se involucra la voluntad. No es un sentimiento ahí efímero, hueco y vacío, sino va cargado de convicción y de voluntad. Cuando dice sientan una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús
se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. En conclusión, amados, el servicio es un llamado, pero es necesaria una convicción, como lo acabamos de leer. Es necesaria una convicción, ¿sabe? ¿Cómo va a venir? Cuando respondemos que sí al llamado. Mira, Dios llamó a Moisés por nombre, Moisés de la zarza. ¿Qué dijo Moisés? Heme aquí, soy yo. Si esa es nuestra actitud hoy delante del Señor, después de todo lo que hemos visto, Él se va a encargar de darte todo lo demás que necesitas. Como su Hijo amado, tienes la esencia ya de un siervo. Nada más el Espíritu de Cristo mora en ti, nada más. Ya tienes su esencia. La motivación. Conoces el Evangelio. Por eso es lo que nos motiva, lo que Cristo hizo por nosotros. La capacitación, estás teniendo aquí. Valóralo, valora tu iglesia. ¿Qué es lo que Cristo hace en otros y en ti? Y lo que Cristo hace en todos y por todos. Y a través de todos, dice la palabra también. La capacidad, ¿qué nos falta? Su poder está a nuestra disposición. Pero la actitud es crucial para eso. Si tú respondes que sí a este llamado, Él, junto con la convicción, Él te va a dar la disposición de obedecer también. Servimos a Dios no por lo que podemos sacar, sino por lo que podemos dar. Por eso servimos a nuestro Dios. Y esto es para todos y cada uno de sus hijos. Somos llamados a ser, amados, una iglesia grande, una iglesia servidora. A eso nos referimos con una iglesia grande. Amén. Me voy con esta pregunta: ¿quién debe servir en la iglesia? Aleluya, eso quería. Sí sirvió esta prédica. Todos. ¿Necesitas un nombramiento? No. Porque ya tienes la esencia. Porque el Señor ya te otorgó la motivación correcta. Te está capacitando, te da su capacidad. Y si has dicho, Señor, sí, heme aquí. Yo no sé cómo. Heme aquí. Esa es la actitud correcta. Amados, a partir de este tiempo que viene, vamos a hacer cambios respecto al servicio y cómo servimos. Dale, vamos a orar, cierra tus ojos y vamos a despedirnos. Padre amado, gracias te damos. Gracias porque en tu Hijo Jesús encontramos la solución, encontramos la respuesta a muchas de las inquietudes, Señor, que han estado en nuestro corazón todo este tiempo. Señor, ayúdanos a que como iglesia local, todos juntos, unánimes, en ese vínculo perfecto que es la paz y el amor, podamos, Señor, llegar a buen término. Tú nos has prometido y sé que cumplirás porque eres fiel. Pero hoy, Señor, mi oración y mi deseo para mí y mis hermanos, para mí, mi familia y todos mis hermanos que también son mi familia, es: danos un corazón de siervo, Señor. Queremos ser una iglesia grande porque tenemos un corazón de servicio. Gracias, Señor, por tu amado Hijo, quien es la cabeza de la iglesia. Gracias por ese liderazgo hermoso que Él está ejerciendo hoy, intercediendo a tu diestra, enviando a su Espíritu a guiarnos a toda verdad, enseñándonos todas las cosas, redarguyéndonos de pecado, capacitándonos, consolándonos, animándonos, edificándonos, impulsándonos a ser siervos tuyos. Gracias te damos, Señor, porque esa promesa está en pie y está operando. Lo podemos ver y lo podemos palpar. Y hoy nuestro deseo es no ser una iglesia complaciente. Nuestro deseo es no ser una iglesia condescendiente. No queremos ser una iglesia que se adapta a la cultura mundana.
Señor, queremos ser una iglesia, no solo grande, sino fuerte, porque es lo que a ti te agrada, Señor. Nos has llamado a ser un pueblo distinguido, y eso es a santificarnos, a ser más como tú, Señor. Y hoy nos queda claro que solos no podremos, que hoy te necesitamos, Señor. Guíanos y fortalécenos en este tiempo, y ayúdanos a depender cada vez más de ti, Señor. Padre, perdónanos si como iglesia local, Señor, hemos hecho cosas equivocadas, si no hemos tomado el rumbo correcto. Limpia nuestras mentes, limpia nuestros corazones, limpia nuestros afectos, nuestras motivaciones, todo lo que hemos pensado, Señor, límpianos y ayúdanos hoy a mirar claramente el rumbo que tu Hijo, Cristo, la cabeza de la iglesia, nos está marcando hoy. Ayúdanos, Señor. Padre, sígueme dando sabiduría como pastor, Señor. Gracias por el cuerpo de servidores, diáconos que hoy están colaborando, Señor, en servicio, en liderazgo. Y ayúdanos a seguir haciendo los ajustes necesarios para que como tu iglesia, Señor, reflejemos tu amor, cumplamos la misión y la visión que nos has dado. Esa es nuestra oración, Señor. Gracias por cada miembro de esta familia que cumple una función crucial, que es importante dentro del cuerpo y que ayuda a que todos los demás vayamos creciendo y edificándonos en amor. Hoy bendigo, Señor, a cada miembro de esta iglesia, desde el más pequeño hasta el más grande. Gracias te doy por esta hermosa iglesia a la cual yo pertenezco y en la cual, Señor, tú nos pastoreas. Por eso te doy gracias, porque has sido bueno y fiel con nosotros. Oramos esto, Señor, con todo nuestro corazón, y ayúdanos en esta nueva etapa que viene, a que puedas hallar en cada miembro a un siervo fiel, Señor. Te lo pido hoy en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén.